Mientras tanto, en Morena se contradicen por esta integración o no de los Yunes al oficialismo. El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, declaró que los expanistas ya forman parte del grupo parlamentario, así lo dijo. El senador Yunes, claro que forma parte del grupo parlamentario de Morena y claro que tiene la invitación permanente para participar en los trabajos del partido, en los trabajos de Morena. Forma parte del grupo parlamentario en el Senado. Somos 87 senadoras y senadores. En tanto, la senadora morenista Andrea Chávez aseguró que el expanista se mantiene como senador sin grupo parlamentario y que él está luchando mediante la vía de la impugnación para mantener su afiliación efectiva, así lo comentó. El PAN pues no tiene ninguna razón para echarlo, porque a él lo van a echar que votó a favor de la reforma al Poder Judicial con ese argumento y no a toda la bancada del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local de Chihuahua que votó a favor de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. Entonces, ¿por qué con unos sí y con otros no? Entonces, él se encuentra en un mecanismo de impugnación, él se quiere mantener siendo panista, va a agotar todas las instancias, va a agotar todas las dependencias, todos los recursos de impugnación y una vez eso se resuelva, pues él tendrá que tomar decisiones. Y en lo que se refiere a la reforma judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará atraer amparos en contra de la reforma. La ministra presidenta Norma Piña admitió 6 solicitudes de ejercicio de atracción que ingresaron tribunales colegiados de San Luis Potosí, de Chiapas, para que el máximo tribunal fije criterios sobre los cambios al Poder Judicial y resuelva si son procedentes o no. Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral analiza la ruta para reanudar la organización de la elección judicial el miércoles 20 de noviembre. La consejera presidenta Guadalupe Tadei aclaró que dependerá de la situación jurídica del órgano electoral. En tanto, Morena buscará recortar el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral para la elección de juzgadores en el 2025. De acuerdo con Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, el monto podría pasar de 13 a 9 mil millones de pesos, es decir, disminuir este presupuesto para organizar la elección del próximo año. Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena, se reunirá en los próximos días con la consejera presidenta Guadalupe Tadei para hablar del tema. Sin embargo, la consejera presidenta del INE advirtió que recortar el presupuesto al instituto tendría un impacto en todos sus rubros operativos. Así fue como lo comentó. El día que acordamos y aprobamos el presupuesto de este instituto, marcamos con mucha claridad que el tema de la consulta popular por un lado y del proceso electivo de los juzgadores del país iban en carácter de precautorio. Una de las actividades que se están y se tendrían que retomar de manera inmediata es la definición puntual del costo que este instituto estaría ya presentando de manera definitiva, ya quitándole el carácter de precautorio. Y Ricardo Monreal confirmó que aún faltan 40 reformas a la Constitución y que ya se está trabajando en ello. Así lo comentó al salir de una reunión que sostuvo con legisladores y legisladoras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Hicimos un recuento de las reformas hechas hasta ahora, 45 artículos de la Constitución. Es prácticamente una nueva Constitución con las 40 modificaciones que nos restan. 11 del paquete de 18 reformas que planteó el presidente en materia constitucional y 2 reglamentaria. Y 2 de ellas ya, la reforma de igualdad sustantiva y la del 21 constitucional que ayer se aprobó en el Senado. Entonces va bien. Bueno, pues en la oposición ya no saben qué hacer con los desertores o quienes han apoyado a Morena en estas decisiones. Lo mismo el PAN, ya les decía con el caso de los Núñez, muy emblemático, pero el PRI también batallando con
la deserción de sus integrantes. Otro de los casos más relevantes es este de Cintia López Castro, que primero renunció al partido, dijo que no iba por ningún motivo a pasarse del lado del oficialismo de Morena, y resulta que ahora sí se convierte en una morenista. En fin, la oposición política de México tiene muchos problemas para retener a sus integrantes y bueno, pues aún con los cambios de liderazgos, el caso del PAN, Alito tiene para quedarse allí por 6 u 8 años, si lo quisiera así, con las reelecciones que le otorgó este cambio de estatutos en el PRI. Pero bueno, el caso del PAN, se va Marco Cortés, llega Jorge Romero, que es de ese mismo grupo político, que pues no pudo hacer nada básicamente a nivel nacional ni en la Ciudad de México. Es un grupo político que surgió de la Ciudad de México, en particular de la alcaldía Benito Juárez, y que pues no pudo, por ejemplo, ser ni siquiera muy competitivo en las elecciones de la Ciudad de México. Los arrasó Clara Brugada cuando se creía que pues podían, o por lo menos hacerle una gran competencia y quedar apenas abajito de unos puntos o pelear una impugnación en este proceso electoral de junio, pero no, pues quedaron a varios puntos, a casi 10 puntos o algo así, más de 10 puntos de diferencia, es decir, los arrasaron en la Ciudad de México. Eso en términos político-electorales, en términos ya de llevar las riendas de un partido. Vamos a ver pues qué es lo que tiene que enseñar Jorge Romero, con todo y las críticas que hay dentro del partido, porque pues se le visualiza como este líder que opera con un grupo y no para todos, y vamos a ver qué capacidad de maniobra y de gestión tiene Jorge Romero para poder crear un PAN pues que primero esté cohesionado, ¿no? Que no se le vayan más de sus integrantes, y segundo, pues que pueda reformarse estructuralmente, que pueda crear liderazgos que sean competitivos para las elecciones, pues ahora pensando en las intermedias que van a suceder en 3 años en México, en las elecciones intermedias donde se va a poner a votación de nueva cuenta la Cámara de Diputados, y vamos a ver en los estados de la República y todos los cargos públicos que se vayan a votar a mediados del sexenio actual, pues qué es lo que puede enseñar la oposición. Hoy con lo que se tiene parece que no mucho, que no tiene mucho que mostrar la oposición en términos de fortaleza, de reestructura, y que pues va a ser más de lo mismo. Pero mientras tanto Morena se sirve con la cuchara grande en el Congreso. En la actual legislatura, les decía, 47 reformas constitucionales se han pasado en los pues prácticamente 2 meses que lleva la actual legislatura, y vienen otras 40 y tantas que dice Ricardo Monreal. Es decir, son un partido que está reformando la Constitución pues por completo. Estamos viendo cambios constitucionales en buena parte de los artículos de la Constitución mexicana, es decir, llegó Morena para modificar lo que no se había podido modificar durante décadas. Vamos a ver cuál es el resultado. Por lo pronto en Morena ahora ya hay pleitos internos porque son los que tienen el poder, y como no tienen con quién pelearse, a nadie enfrente competitivo, la oposición, pues entonces entre ellos están en una lucha de poder que, aunque no se refleja por completo hacia afuera, adentro hay una gran lucha de poder entre liderazgos. Por ejemplo, el de Ricardo Monreal como coordinador de la Cámara de Diputados y el de Adán Augusto López como coordinador de Morena en el Senado. Entre estos dos, que hoy se ve como las figuras legislativas más relevantes de Morena, hay un pleito que no ha sido externado públicamente, pero lo hay confirmado entre ellos dos por el poder dentro de Morena, del partido, y no se diga en el partido, con el hijo del expresidente López Obrador, con Andy López y con Luisa María Alcalde, que a su vez pues van a querer pues fijar las reglas de cómo se van a elegir a los candidatos que van a competir próximamente, cómo se va a utilizar el recurso, las prerrogativas multimillonarias del partido para hacer proselitismo en las entidades del país. En fin, vienen las luchas internas. Mientras no haya oposición, pues ¿con quién se pelea Morena? Pues entre ellos, ese es el tema. El asunto es que, pues con todas estas reformas que están haciendo, muchas de pronóstico reservado en términos de cómo van a funcionar o de el daño que pueden hacerle al país con esta aplanadora y esta soberbia con la que ciertamente ha actuado Morena.
Y como último botón de muestra, pues lo que dijo ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respecto de que le han ganado a todos y que nadie le puede hacer mella, y se refirió al Poder Judicial, a la Corte, a la oposición y a los medios de comunicación, es decir, a todos los que ven como contrapesos. Dio a entender la presidenta de México que, a pesar de todo, pues casi que les han hecho lo que el viento a Juárez, todos estos contrapesos políticos. Me parece que eso pues no habla muy bien tampoco de una presidenta que busca equilibrios, ¿no? Equilibrios de poder y de cómo nos ven hacia afuera, porque las calificadoras de riesgo ya dijeron, bueno, a ver, pues antes de que se presenten su presupuesto, yo veo un desequilibrio de poderes institucional y un riesgo pues para sus finanzas públicas. Lo dicen las calificadoras internacionales. Así que bueno, pues tanto poder también es dañino y sobre todo tanta soberbia que hoy tienen los morenistas.